Bienvenidos a la cuarta sesión de nuestra serie a 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria, Pensar el Bachillerato, Balance y Perspectivas. En el programa anterior hablamos sobre la inclusión y la exclusión en el bachillerato mexicano. En esta ocasión hablaremos sobre el aprovechamiento escolar. Conoceremos algunos datos e índices que miden el aprovechamiento de los estudiantes, así como algunos factores relacionados con este. Para ello contamos con la participación de dos especialistas en el tema. La doctora Carolina Sarmiento Silva, profesora y secretaria de Planeación de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Jesús Aguilar Neri, investigador del ISUE. Bienvenido. Gracias. Bueno, antes de iniciar nuestra charla con los expertos, los invito a ver la siguiente cápsula. ¿Qué es el aprovechamiento académico y cómo se mide? El aprovechamiento académico o rendimiento escolar es el conocimiento que se adquiere en el ámbito escolar. Se mide mediante evaluaciones, por medio de índices que ubican a los estudiantes en ciertas escalas, ya sea por calificaciones o por resultados de pruebas estandarizadas. Existen distintos factores internos y externos que inciden en el rendimiento escolar. Los factores internos incluyen los programas de estudio, el desempeño docente, los materiales y los recursos didácticos y el ambiente de aprendizaje. Entre los externos se encuentran las condiciones socioeconómicas de las familias, los recursos, los apoyos, las expectativas sobre escolaridad, el lugar de residencia y la condición étnica. La conjugación de elementos externos e internos propicia trayectorias más o menos discontinuas. A veces pueden influir en la escuela, otras en dejarla temporalmente, así como también pueden propiciar que quien dejó sus estudios en un momento los retome. El aprovechamiento escolar, la reprobación y el abandono de los estudios están relacionados con los factores internos y externos que ya se indicaron. Los invitamos a comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y del correo del ISUE que aparecen en pantalla. No olviden enviarnos sus preguntas, comentarios o sugerencias sobre el tema del programa del día de hoy. Bueno, para comenzar, Jesús, ¿nos puedes comentar qué es el aprovechamiento escolar y cómo se mide? Como no, en general, el aprovechamiento escolar es conocer el desarrollo curricular que tienen el progreso que tienen los estudiantes en cuanto a los aprendizajes escolares. Con esto quiero decir que no necesariamente o exclusivamente son los aprendizajes de las asignaturas o de las materias, sino también hay implícitos valores, conductas, ¿no? Entonces, recordemos, por ejemplo, hace 30, 40 años se entregaba una carta de buena conducta cuando egresabas de la secundaria y quien no la tenía, pues no se podía inscribir al siguiente nivel. Entonces el énfasis, o sea, esto se mide históricamente, no siempre ha sido el mismo énfasis en las cuestiones tanto de los aprendizajes cognitivos como de las conductas, ¿no? Entonces, recientemente yo creo que va a volver este énfasis en la media superior como en la básica, con el así denominado nuevo modelo educativo con las habilidades socioemocionales, ¿no? Es un aprendizaje que ahora se va a poner otra vez de relevancia, de tal manera que, bueno, lo van a buscar seguramente medir. Tradicionalmente, en ese sentido, quien ha tenido, digamos, prioridad en conocer o en medir los aprendizajes han sido los profesores, ¿no? Evidentemente, ellos han tenido, digamos, han sido los protagonistas, pero bueno, ellos únicamente dan, digamos, cuenta de lo que pasa en su salón de clases. Los gobiernos, evidentemente, también han procurado saber qué pasa en las escuelas, en las distintas modalidades, en los distintos niveles, y se han creado otros mecanismos para dar cuenta de estos avances o de estos progresos en los aprendizajes. Para eso se han creado básicamente pruebas estandarizadas a nivel nacional, internacional, de tal manera que eso nos permite dar más o menos cuenta de lo que aprenden, pero también de lo que
falta por mejorar en estos aprendizajes, ¿no? Que últimamente se han venido decantando particularmente con las pruebas estandarizadas. No se puede medir todos los aprendizajes y básicamente se ha hecho énfasis en las cuestiones de las matemáticas y las cuestiones de comunicación y lenguaje, ¿no? Entonces, esos son los dos mecanismos más, digamos, más importantes para dar cuenta del aprovechamiento escolar de los estudiantes. Okay. A nivel de las escuelas, Carolina, ¿cómo se mide el aprovechamiento escolar y qué resultados aportan este tipo de mediciones? Bueno, en los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria se llevan a cabo dos grandes tipos de mediciones, la diagnóstica y la formativa. En el caso de la evaluación diagnóstica, generalmente es realizada por entidades externas, ajenas a la propia Nacional Preparatoria, pero universitarias. Y ahí tenemos la medición desde hace varios años de un diagnóstico de conocimientos de los alumnos que ingresan a la Nacional Preparatoria, por ejemplo, un diagnóstico de el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por nuestros estudiantes, un examen que se le denomina ticómetro, y también un examen que evalúa los conocimientos de inglés. Entonces tenemos esas 3 evaluaciones que son evaluaciones muy formales y que nos permiten conocer cómo llegan nuestros alumnos, con qué tipo de conocimientos y habilidades llegan a la Escuela Nacional Preparatoria. Pero también tenemos evaluaciones, ya mencionaba, de tipo formativo, que digamos ahí podríamos ubicar a las evaluaciones tradicionales de los profesores. Tradicionales me refiero a las que emplean frecuentemente, ¿no? Que pueden ser a través de diferentes instrumentos. Y tenemos también algo más formal, que es las evaluaciones a través de exámenes extraordinarios. Entonces, estas 2 evaluaciones nos permiten, tienen un carácter más bien de realimentación, o su función es más bien de realimentación para los procesos educativos, y que pueden servir a diferente nivel, tanto para los alumnos, saber cómo van, en qué área de conocimientos tienen deficiencias, cuáles son sus fortalezas. A los profesores les puede servir muchísimo para saber también con qué nivel llegan los alumnos o están los alumnos, van avanzando los alumnos y qué dificultades presentan. Les sirve para mejorar, para ajustar sus clases y para mejorar sus métodos didácticos también. A nivel de plantel, pues también la función es saber cuáles son nuestros resultados, cuáles son nuestras áreas débiles, digamos, y a nivel central también para tomar decisiones respecto a cómo apoyar las necesidades formativas de nuestros alumnos, las necesidades formativas de nuestros profesores, etcétera, ¿no? Para la toma de decisiones. Justo esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo mejoran tener el conocimiento de estas pruebas? ¿Cómo mejora el desempeño de los estudiantes y también de las instituciones? Un poco lo que nos comentabas, ¿no? Como saber cómo vienen los estudiantes, pero bueno, ¿qué otras acciones más se hacen? Ajá. Bueno, el tener información siempre es valioso, muy valioso. Mencionaba que, por ejemplo, las evaluaciones externas, diagnósticas, nos permiten ver que nuestros alumnos llegan con conocimientos, con un nivel bajo de conocimientos en las ciertas áreas que no son novedad para nadie, ¿no? Matemáticas, física, y bueno, lo que para mí sí es novedad, historia, ¿no? Yo pensaba que podría ser diferente, pero bueno. Y eso nos permite saber que la entidad tiene que hacer algo para fortalecer los conocimientos en estas áreas con los que llegan nuestros alumnos. Conocer también cómo va el desarrollo, el desempeño, la trayectoria de los estudiantes permite a ellos mismos planear y tomar decisiones respecto a qué acciones tiene que llevar a cabo para pues solventar esas deficiencias, ¿no? Tomar algunos cursos, algunos talleres extras, asesorías, en fin. Entonces, repito, a nivel de plantel igual hay cosas que
que se sabe de ciertas dificultades en algunos planteles que no se presentan en otros, y también eso implicaría que las acciones tienen que ser diferenciales, ¿no? Y hay acciones que tienen que ser generales porque, como ya decía, los resultados, por ejemplo, en matemáticas y en física, son generales. Tenemos bajos resultados, tenemos materias de alto índice de reprobación, entonces eso es importantísimo conocerlo para poder ofrecer acciones alternativas, preventivas o remediales, ¿no? Cursos, talleres, programas, asesorías especializadas, etcétera, ¿no? Jesús, no sé si quieras agregar algo más sobre este tema. Pues, efectivamente, creo que la idea es, por un lado, digamos, construir políticas, ¿no? A nivel nacional o a nivel estatal, programas, como de hecho los hay, y acciones particulares para las escuelas, porque finalmente, pues, el aprovechamiento, como bien mencionaba Carolina, ya sabemos un poco ahora con más precisión cuáles son las materias donde hay más dificultades y donde de algún modo tenemos que hacer, ¿no? Redoblar los esfuerzos, pues, para mejorar, ¿no? Hablaban un poco de la prueba de Planea. ¿Nos pueden comentar, por ejemplo, a qué se refiere esta prueba estandarizada? Sí, cómo no. Planea es una prueba a gran escala, estandarizada y objetiva, que se aplica en los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta el nivel de educación media superior. Me voy a referir principalmente a las características de la prueba para el nivel de educación media superior, por supuesto, ¿no? A gran escala significa que se aplica a nivel nacional a diferentes tipos y modalidades de bachillerato. Bachillerato estatal, bachillerato federal, bachillerato autónomo, y también pues en diferentes tipos, modalidades de bachillerato, bachillerato general, bachillerato tecnológico, bachillerato, perdón, y nos proporciona información del desempeño de los estudiantes en 4 niveles. Del nivel 1 al 4 van incrementando en su nivel de dominio de los conocimientos, en donde el nivel 1 pues nos está indicando deficiencias o insuficiencias en los conocimientos, y el nivel 4 nos está indicando un dominio sobresaliente. Los dominios son acumulativos. El alumno que tiene un nivel de dominio 2 quiere decir que también posee el 1, ¿no? Y así sucesivamente. Se evalúan, como ya lo dijo Jesús hace rato, principalmente las 2 áreas de conocimiento de lenguaje y comunicación y matemáticas, que son importantísimas en todos los sistemas educativos, ¿no? Y quizá otra situación que vale la pena mencionar de Planea es que como prueba estandarizada nos permite hacer comparaciones entre los diferentes sistemas y modalidades. Planea tiene una validez cultural y también tiene una confiabilidad bastante alta, es decir, tiene características técnicas muy especiales que nos hace pensar pues que podemos confiar en lo que se está evaluando, ¿no? Evalúa el dominio de conocimientos, entonces, que se tiene, el logro en los conocimientos en estas áreas que ya mencionaba. Okay, perfecto. Jesús, ¿nos puedes brindar algunos datos generales de los resultados de Planea para el nivel de educación media superior? Bueno, pues más que darte los datos, me interesa como señalar que la prueba Planea nos ha permitido como precisar mucho de las brechas y conocer el panorama que tenemos de la educación media superior, que antes se tenía de manera más o menos indirecta a través del ingreso a la educación superior. Ahora lo que han venido a hacer la prueba Planea es darnos un mapa muy preciso de las brechas entre los estados, entre las distintas modalidades, como decía la compañera, de tal manera que ahora podemos saber cuáles son las mayores deficiencias entre uno y otro tipo de bachillerato, ¿no? Entre una dimensión que tiene que ver con la residencia, ¿no?, de los chicos, es decir, las cuestiones rurales y urbanas,
la condición de género, me parece que son de los datos más interesantes que la prueba nos permite dar. Sobre todo, pues ahora, bueno, se tienen los insumos y se supondría que tendríamos la capacidad de establecer o de instrumentar políticas que correspondan para tratar de mitigar o reducir estas brechas, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo que está pendiente, ¿no? Creo que se han hecho esfuerzos mínimos en ese sentido y creo que ahí hay mucho que hacer. Bueno, para complementar esto que tú nos acabas de decir, los invito a ver la siguiente cápsula con algunos datos generales de los resultados de Planea. Planea, Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Es el nombre con el que se conoce la evaluación que se aplica a estudiantes de educación media superior. Los resultados de Planea ofrecen una fotografía de los niveles de logro del alumnado que termina este nivel educativo. Esta prueba se divide en 4 niveles según el dominio y la habilidad en las materias de matemáticas y en lenguaje y comunicación. El nivel 1 es el más bajo y especifica que los alumnos son capaces de comprender textos sencillos y explícitos, pero no textos con una narrativa compleja. Asimismo, se les dificulta realizar operaciones con fracciones o combinadas con incógnitas o variables. En los resultados de 2017, el 34% y 66% de los estudiantes se ubicaron en el nivel 1 en lenguaje y comunicación y en matemáticas, y solo el 9 y 3%, respectivamente, se encontraron en el nivel más alto. La situación más grave se presenta en matemáticas, donde 2/3 del alumnado está ubicado en el nivel más bajo, el doble de los que están en el mismo nivel en el área de lenguaje. Los resultados son un reflejo de múltiples factores, desde las actividades escolares de los estudiantes y el contexto socioeconómico en el que viven hasta las condiciones de las instituciones educativas. Resta mucho por hacer, tanto en el ámbito de las políticas como en el de la investigación, para entender estos factores y con ese conocimiento diseñar prácticas y políticas que tengan impacto en el rendimiento académico. Bueno, Jesús, nos comentabas un poco de las variaciones que tienen los resultados de la prueba Planea. ¿A qué se deben estas diferencias? ¿Nos pueden comentar algo? Bueno, para comenzar, hay diferentes factores que afectan el aprovechamiento escolar, también en diferentes niveles. Entonces, estos resultados pueden ser explicados por múltiples razones o por múltiples factores, ¿no? Por cuestiones escolares de los propios alumnos, el nivel de conocimientos con los que llegan a los diferentes niveles educativos, por sus hábitos de estudio, por las habilidades que tienen, por sus valores, por sus expectativas de estudio, pero también puede deberse a características que mencionaba Jesús del tipo de contexto rural, urbano, socioeconómico, cultural, etcétera, y a otros aspectos académicos, ¿no? Los planes de estudio, actualizados o no, los programas, en fin, una serie de factores que están incidiendo en los resultados que nos presenta esta prueba. Sí, generalmente yo quisiera añadir, por ejemplo, las cuestiones más estructurales, en el sentido de las cuestiones socioeconómicas de las familias, la condición étnica y el género. Entonces, en cada caso particular del tipo de bachillerato, se combinan tanto los aspectos estructurales como los institucionales que mencionó Carolina y los personales. Eso va dando una diferenciación importante. Y creo que las pruebas lo que nos han venido a dar un panorama que nuestra educación media superior en el país está muy jerarquizada, ¿no? Está claramente, además con la elaboración de pruebas a nivel del medio superior, es decir, a partir de los exámenes que se hacen de ingreso a la media superior, que ya casi a nivel nacional es una tendencia generalizada, que se están acomodando los estudiantes con mejores resultados, con mejor desempeño, se ubican en las mejores escuelas y
después se van canalizando el resto, ¿no?, a las instituciones menos prestigiadas, de tal manera que, bueno, nuestro sistema mantiene una cierta rigidez en ese sentido, ¿no? Una cierta estructura. Sí, que además reproduce un poco las desigualdades, ¿no? Es decir, la pirámide social más o menos se traduce en el acomodo de los estudiantes según los distintos tipos de bachillerato. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para seguir continuando con nuestra plática. A nuestro auditorio no olviden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y del correo del ISUE, además de que tenemos unos libros como obsequio. Llamen o escríbanos y coméntenos sobre el tema del programa del día de hoy. Bueno, después de una breve pausa, regresamos. Ya regresamos de la pausa. No olviden comunicarse con nosotros para llevarse los libros que tenemos de obsequio. Hasta ahora hemos hablado del aprovechamiento escolar, su medición y algunos resultados de la prueba Planea. Pero vayamos un poco más hacia los actores. Es decir, bueno, ¿cómo se relaciona el aprovechamiento escolar con la permanencia y el egreso de los estudiantes? Carolina. Sí, pues digamos que hay una mayor probabilidad de que los alumnos que tienen un mejor aprovechamiento escolar permanezcan en el nivel educativo y lo culminen, ¿no?, egresen. Y por el contrario, quienes tienen un deficiente aprovechamiento escolar difícilmente van a permanecer, o sea, es más probable que abandonen y también difícilmente egresarán del mismo, ¿no? O sea, eso sí es algo pues muy conocido que se produce en este sistema, ¿no?, educativo. Sí, digamos, se trata de dos indicadores que nos hablan de la trayectoria de los chicos o de las chicas. En México, ya los medimos desde hace mucho tiempo, pero quizá lo más interesante aquí es ver cuáles son, que se han venido mejorando en los últimos años, ¿no? O sea, en las últimas 2 décadas, poco a poco sí se ha venido observando cierta reducción, tanto en los niveles de abandono como por lo tanto, de egreso, ¿no? De tal manera que creo que se ha venido haciendo, no lo suficiente, pero bueno, sí los datos nos indican que hay una mejora constante. Ahora bien, creo que también es importante señalar que esto afecta, digamos, el desempeño de las instituciones, ¿no? Es decir, si las instituciones no hacen algo al respecto, bueno, pues también a veces se les suele achacar a los estudiantes que no quieren estar en la escuela, ¿no? Entonces aquí me parece que también es importante señalar, digamos, la responsabilidad que tienen las instituciones, ¿no? No es solo porque los estudiantes no quieran estar en las, ¿no? A veces, o no puedan, la justificación es que no pueden, ¿no? Yo creo que a veces las instituciones sí tienen mucho que ver en que los chicos dejen la escuela. Y entonces ahí el fenómeno a veces también de reingreso, es decir, no pueden en una institución y van a otra, ¿no? Entonces, eso es interesante porque regularmente cuando reingresan, a menudo sí se observa cierta revaloración de la escuela. Es decir, sí hay un proceso, digamos, de maduración, en el sentido de que, bueno,
sobre todo si tuviera una actividad laboral, ven la dificultad que también implica, ¿no? Entonces, de tal manera que sí pues, suelen a veces, digamos, concluir el bachillerato una vez que regresa. Entonces, ese fenómeno es interesante, de lo que también creo que la investigación apenas anda ahí bordeando para tratar de explorar y saber un poco más de estos temas. Bueno, los invito a ver la siguiente cápsula con algunos datos sobre permanencia y egreso de educación media superior. En México se calcula que anualmente 650,000 jóvenes dejan el bachillerato y quienes concluyen en tiempo y forma son solo poco más de la mitad comparado con el número que inició sus estudios. Los factores que inciden en el egreso y la permanencia son la reprobación, el abandono y la eficiencia terminal. En 20 años, el porcentaje de quienes no aprueban la escuela se ha reducido en 6 puntos, mientras que el porcentaje de quienes la abandonan se ha reducido 8 puntos. Si bien es de reconocer la mejora consistente, aún no son los números más deseables. Por otra parte, el porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios es de casi 67%. En este caso, es evidente que queda un gran reto por delante, pues en términos globales, 3 de cada 10 estudiantes no concluye el nivel medio superior. ¿Nos podrían comentar qué impacto tiene el aprovechamiento sobre la vida escolar de los estudiantes, pero también en su rol personal y como alumnos? Bueno, el aprovechamiento escolar, por supuesto que tiene un impacto muy importante en la vida escolar y personal de los alumnos. Pienso que les abre oportunidades para moverse en diferentes escenarios, ¿no? Hay mayor probabilidad de obtener una beca, para no ir más lejos, si tenemos un buen aprovechamiento escolar. Fortalece entonces este aprovechamiento escolar si hay un proyecto de vida que implique concluir una carrera a nivel profesional, ¿no? Uno puede elegir la carrera y allá habrá mayor probabilidad de que le asignen la carrera que uno había pensado, e incluso el campus, ¿no?, en el que se va a estudiar una licenciatura. A nivel de la Escuela Nacional Preparatoria, aquellos alumnos que tienen mejor aprovechamiento escolar o que van por lo menos como estudiantes regulares, que no adeudan ninguna asignatura, tienen probabilidad también de hacer estudios técnicos especializados. Estos estudios que les ayudan muchísimo porque les dan la opción de después acceder al mercado de trabajo, pero también, aunque no se vayan al mercado de trabajo, fortalecen su formación de manera propedéutica para la licenciatura que vayan a elegir. Entonces, en general, digamos que les abre oportunidades y apoya el proyecto de vida académico que tenga el alumno. Eso a nivel escolar. Y a nivel personal, bueno, pues definitivamente me parece que también tiene que ver con o impacta en el autoconcepto, en la imagen que el alumno tiene de sí mismo, como alguien que es capaz de realizar cosas, de lograr metas, etcétera, ¿no? Me parece que esos dos asuntos serían importantes. Sí, digamos, por el lado contrario, los que tienen más dificultades, evidentemente pega mucho en su autoestima, ¿no?, en este sentido de autoeficacia, ¿no? Porque si vas teniendo un poco, pocos resultados positivos, pues te vas viendo que no estás en el lugar adecuado, ¿no? Empiezas a tener, en principio, a faltar, ¿no? Empieza a haber un círculo vicioso negativo que evidentemente puede llevarte a dejar la escuela, ya sea parcialmente o a veces incluso definitivamente, ¿no? Y obviamente pues esto impacta en las familias, en a veces no rebasar los círculos de pobreza, ¿no?, que suelen estar asociados también a los estudiantes que tienen bajo aprovechamiento. Entonces sí me parece que pues lo ideal es que efectivamente los estudiantes tengan desempeños por lo menos de los afines a lo esperado. Claro.
Bueno, en la cápsula vimos algunos promedios nacionales de los resultados de estas pruebas estandarizadas, pero sabemos, bueno, que el sistema está fragmentado, es diferente por los diferentes tipos de modalidades también que hay. ¿Nos podrías comentar, Jesús, sobre este punto? Sí, creo que lo mencionaba hace un momento, creo que ahora sabemos que nuestro sistema está en buena medida segmentado, es decir, a la cabeza están los bachilleratos autónomos, los bachilleratos generales y tecnológicos federales, y digamos en contraste están los telebachilleratos, los bachilleratos comunitarios, o incluso el profesional técnico, que está representado por el CONALEP, bueno, ahora se llama profesional técnico bachiller, pero creo que en esos extremos lo que se ha notado claramente es que hay poca movilidad entre ellos. Incluso se podría decir que estamos ante un sistema fragmentado, porque muy poco tiene que ver un bachillerato que es general, como el bachillerato comunitario, con el bachillerato de la UNAM, ¿no? El bachillerato autónomo. Entonces, y aún entre bachilleratos tecnológicos como el propio CONALEP, con los del Politécnico o los bachilleratos de la DGETI, creo que no hay ninguna relación tampoco, ¿no? Entonces, creo que podríamos hablar incluso de un sistema fragmentado y que sí me parece que termina un poco reproduciendo las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, porque según los resultados de tu aprovechamiento medido básicamente a través de exámenes de ingreso, pues los mejores pues se van a ir a los mejores bachilleratos, a los demás de prestigio, y los demás serán canalizados a los de menor prestigio, e incluso donde se ha observado que se tienen resultados bajos, ¿no?, de aprovechamiento. Claro. Bueno, una cuestión importante sobre el aprovechamiento escolar son los factores que inciden en él, que ya hablamos un poco sobre esto. Pero los quiero invitar a que veamos un sondeo que se hizo con los estudiantes de los diferentes bachilleratos, donde se les preguntaba qué elementos o factores consideran que les ayudan a tener un buen aprovechamiento escolar. Entonces, vamos a ver el sondeo. Un buen entorno escolar, ¿no? Me refiero a que tengas buenos compañeros de trabajo y al igual buenos maestros, o sea, que no solo se enfoquen en que si te aprendes bien y si no, pues también, o sea, que se apoyen entre todos. También los maestros, ¿no? Que pues a veces nada más van como que a tomar asistencia y ya, adiós, ya. Como que si a las instituciones les importaran los alumnos, pues habría mayor aprovechamiento y se generaría mayor conocimiento, no como el sistema que a veces es muy mediocre, la verdad. Mucho depende de uno mismo, ¿no? Si uno tiene ganas de estar superando a pesar de que sea una materia difícil o que sea un maestro un poco exigente, pues yo creo que depende mucho del estudiante. Creo que los maestros, que igual que el alumno, deben de tener cierto interés, como de que el alumno aprenda, así como el alumno tenga el interés de tener nueva información. Pues supongo que la actitud de los profesores, el ambiente del plantel y los planes de estudios también. Yo creo que principalmente mi disposición y en segundo lugar el tipo de maestros que tengo, el tipo de material de apoyo, las horas que repaso. El cómo enseñan los maestros. Tus amigos, los maestros. Son las instalaciones de la escuela, porque hay hemeroteca, biblioteca. Mis compañeros, mis maestros y mi familia. Pues la economía, porque cuando te piden materiales, luego si te faltan recursos, no tienes como para comprar materiales. La posibilidad económica, porque a veces las mejores escuelas están más lejos que de donde vivimos. Vivir cerca de la escuela, estar cerca de la zona escolar es bastante ventajoso porque, pues digamos que acabas más rápido tus tareas, duermes más y a diferencia de que tienes que desvelarte o desmañanarte para llegar al colegio. Bueno, ¿qué opinan de las respuestas de los estudiantes? Es interesante porque ellos se enfatizan, los testimonios, en la dimensión personal, ¿no? Y digamos, esto contrasta un poco con lo que yo he venido diciendo, haciendo, digamos, énfasis en las cuestiones más estructurales, institucionales, y esto, lejos de parecer opuesto, me parece que
refuerza más bien la combinación de elementos, ¿no?, que habíamos mencionado. Es decir, juegan mucho los factores institucionales o estructurales, pero también la dimensión personal. Entonces, en cada caso particular del aprovechamiento, se conjugan estos elementos de manera particular y eso es lo que produce un aprovechamiento alto o un aprovechamiento bajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de quien mencionó la importancia de los pares, ¿no?, con quien te juntes, bueno, pues sí, en cierta medida va a determinar si tienes un aprovechamiento favorable o no, o incluso la persona que mencionó las cuestiones económicas, ¿no? O las distancias, etcétera. Entonces creo que ahí está un poco reflejado esta idea de cómo se combinan los elementos para dar uno u otro resultado. Carolina, ¿no? Sí, yo quiero agregar que a pesar de que son muchos los factores que intervienen en el aprovechamiento escolar, y que de muchos de ellos es difícil saber el peso que tienen en el efecto del aprovechamiento. Definitivamente coincido con Jesús en que lo estructural, lo institucional es uno de los elementos más importantes. Sin embargo, juegan otros, ¿no?, como el personal, la motivación, los valores, los conocimientos, etcétera, los familiares, también el apoyo familiar, los conflictos familiares, incluso me regreso al de personal, incluso hasta la salud, ¿no? Es importante ahí. Los factores propiamente académicos, los planes de estudio, los programas, en fin, la infraestructura, ¿no? Definitivamente no se compara la infraestructura que tenemos los bachilleratos autónomos como el universitario, con laboratorios muy bien equipados, con salas de mediatecas, con canchas, en fin, para todas las disciplinas tenemos una infraestructura pues muy avanzada, en un buen estado, que difícilmente va a tener otra escuela, ¿no? Entonces, todos estos factores intervienen, todos son importantes, pero sí creo que algunos tienen mayor peso que otros, ¿no? Sí, justo en esta parte de los factores, ya lo mencionaban un poco en sus comentarios, ¿no? El sexo o el género de los estudiantes. ¿Consideran que se podría aplicar una perspectiva de género a este tipo de investigaciones sobre el aprovechamiento escolar? Sí, definitivamente los resultados de diferencias entre los conocimientos o el desempeño de hombres y mujeres se ha venido encontrando en diferentes mediciones, ¿no? Incluso en la Escuela Nacional Preparatoria, digamos, la eficiencia terminal o el egreso es mayormente femenino. A pesar de que se sabe eso, de que hay ciertas diferencias, me parece que no se ha atendido con programas específicos para poder pues cubrir las necesidades que unos y otros tienen, que se advierten en estos resultados. Pero sí me parece que hay diferencias, se reconocen estas diferencias y simplemente habría que atenderlas. Sí, yo quisiera añadir que, digamos, hay una dimensión de este mandato social de los roles que se refleja claramente ya desde la media superior, en tanto que las carreras, sobre todo en el bachillerato tecnológico, que son como de tecnología o de ciencias, regularmente son mayormente varones los que están ahí, y por el lado contrario, las así pensadas como de atención a cuidados, enfermería, etcétera, están copadas por mujeres, y esto se reproduce, ¿no?, en la superior. Entonces, ahí está, digamos, presente la dimensión de género, y como ya comentaba también, en el trayecto también se nota, ¿no? Las chicas aprueban más materias, tienen mejores resultados, egresan a tiempo, pero creo que también se ha complicado y hay algunos matices interesantes porque en la transición de uno y otro nivel son ellas las que menos se inscriben, ¿no? O son
ellas las que también a veces por cuestiones de cuidar a los chicos, a hermanos o a los enfermos, pues se quedan en casa. De tal manera que, bueno, sí hay algunos matices, incluso en los resultados de Planea. Quienes tienen mejores resultados en matemáticas son los varones. Y en contraposición en lenguaje son las mujeres. Entonces ahí está permeando, creo, las cuestiones de género y coincido con Carolina. Creo que se deben de hacer todavía mucho más esfuerzos de políticas públicas y de programas y de acciones que en la medida que las escuelas también intervengan en esto, bueno, tal vez se vaya modificando también porque esto viene desde casa, ¿no? Desde las familias, el hecho de que críen el famoso mameluco azul y el rosa, ¿no? Entonces, bueno, esto viene desde, lo tenemos muy arraigado, ¿no? Pero creo que la escuela también faltan cosas que por modificar al interior, ¿no? Creo que se pueden hacer todavía muchas cosas. Bueno, veamos qué opinan los estudiantes cuando se les preguntó justamente esto, ¿no? ¿Quiénes creen que aprovechan mejor la escuela, si los hombres o las mujeres? Veamos el sondeo. De alguna forma u otra, estudiar te da la posibilidad de no depender de nadie más. Y en este caso, me da la posibilidad de no tener que depender nunca de un hombre. Si tuviera que elegir uno, yo diría que los hombres. Porque son un poco machista, pero pues porque son los que mantienen, por así decirlo, o los que se ven más obligados ante la sociedad al trabajo. Pienso que las mujeres, porque los hombres como que es un poco más fácil que se distraigan o así, o por ejemplo aquí tenemos muy cerca plazas o así, entonces siempre están como la opción de, ay, pues ya no hay que, no sé, asistir a esta clase y vamos a la plaza o así. Las mujeres aprovechan mejor la escuela porque es más fácil que los hombres se distraigan con cualquier cosa y así. Yo considero que los hombres todavía, porque actualmente nuestra sociedad todavía da esa como plusvalía hacia los varones y las mujeres todavía tienen un poco más de dificultades o se enfrentan a otras adversidades para poder complementar sus metas, no sé cómo decirlo. Las mujeres, bueno, yo creo que no tiene que ver con géneros, pero pues ya si lo hacemos como en una encuesta, yo creo que el mayor porcentaje lo tienen las mujeres, porque los hombres como que a veces son más relajientos, por así decirlo. Todos tienen la misma capacidad, tal vez no las mismas oportunidades, pero sí la misma capacidad para poder superarse ellos mismos y ser alguien en la vida. Yo creo que las dos. Pues puede ser de manera equitativa, porque así como hay mujeres estudiosas y aplicadas, también hay hombres a los cuales les interesa, por así decirlo, su futuro. Tanto mujeres como hombres luchan constantemente por lograr lo que desean. Categorizar a uno sería discriminar al otro género. Yo creo que no hay distinción, depende de cada persona. Para mí no hay distinción, estudia el que quiere. Todos, porque todos tenemos las mismas oportunidades. Creo que no hay distinción. Ambos son inteligentes, no creo que uno sea superior a otro o tenga menos capacidades que el otro. Bueno, ¿qué opinan de las respuestas de los estudiantes? Es interesante porque podemos ubicar las respuestas, digamos, en tres categorías, ¿no? Aquellos que opinan que las mujeres tienen un mejor desempeño, un mejor rendimiento, debido a que se distraen menos, son más dedicadas, etcétera, y que además necesitan este mejor rendimiento o esta dedicación a los estudios, pues para poder solventar la desigualdad, ¿no? Y aquellos que dicen, por otro lado, que los varones tienen un mejor desempeño, un mejor aprovechamiento, pues también por las exigencias sociales que se les hacen, ¿no? Los roles de proveedor que tienen que cumplir y por lo tanto eso implica que deben de tener un mejor nivel académico, etcétera. Y aquellos que dicen que el género no interviene, que se trata de un asunto sobre todo de capacidad, ¿no? Y que tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades y por lo tanto no es un factor que intervenga. Esas tres posiciones se presentan, son interesantes y yo creo efectivamente que no se trata de una cuestión de capacidad, eso en definitiva no ocurre.
todos tienen la misma capacidad, o bueno, capacidades suficientes, por eso ingresaron a este nivel educativo. Pero estas diferencias, dado que sí existen, pues sí tendrían que ser tomadas en consideración. Tendrían que ser más investigadas para ver qué es lo que está detrás de estas diferencias en el desempeño. Y estar en posibilidad, como ya mencionaba hace rato, de poder ofrecer algunos programas, algunas acciones y estrategias para poder disminuir esta brecha de género que sí existe, ¿no? Jesús, no sé si Sí, quieres agregar yo algo solo más. querría agregar un poco que, digamos, los testimonios a veces dan por hecho que las capacidades son innatas, ¿no? Claramente se construyen, digamos, los resultados contextualizados de Planea, por ejemplo, nos indican que los padres los hijos de padres profesionistas, es decir, que cursaron la licenciatura o más adelante, evidentemente cuando se les relaciona con los desempeños de los chicos, se nota claramente que tienen los resultados más altos, ¿no? Y viceversa, los padres que no tienen escolarización o tienen la escolarización más baja, los chicos regularmente tienen un desempeño mucho más bajo. De tal manera que sí, efectivamente, hay una dimensión social, una construcción social respecto al fracaso o al éxito, y que también juega efectivamente la cuestión de género. Yo creo que también estoy de acuerdo que hay que hacer muchos más estudios, pues para tener muchos más insumos de política como para tratar de revertirlo, ¿no? Que ya ahí los hay un poco en la medida que se están entregando becas, por ejemplo, para que haya más chicas que ingresen a estudiar cuestiones de ciencia y tecnología, ¿no? Ese es un mecanismo, pero no me parece que sea el único, ¿no? Perfecto. Bueno, estamos ya casi por concluir el programa, pero me gustaría, antes de finalizar, preguntarles ¿qué acciones se han emprendido, por ejemplo, en el caso de la Escuela Nacional Preparatoria, para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes? Sí, desde hace mucho tiempo la Escuela Nacional Preparatoria ha implementado diferentes programas. Programas, por ejemplo, de asesorías, que pueden ser asesorías preventivas o remediales, para atender a los alumnos que tienen un bajo aprovechamiento en algunas áreas de conocimiento específicas. También se ha llevado a cabo el programa de tutorías, el programa institucional de tutorías, cuyo objetivo es el mismo, ¿no? Acompañar al alumno en su trayectoria académica para que en este acompañamiento se trate de obtener los logros de desempeño esperados, ¿no? Pero no son los únicos, hay muchos otros programas de la propia Escuela Nacional Preparatoria y otros universitarios que están dirigidos a mejorar el aprovechamiento escolar, sobre todo en ciertas áreas del conocimiento, ¿no? Los programas de jóvenes hacia la investigación, tanto los de ciencias experimentales como los de ciencias sociales y humanidades, el programa, el PEMBU, de estaciones meteorológicas, el programa de iniciación temprana a la investigación, ese es de la Nacional Preparatoria, los programas de estancias académicas cortas de los jóvenes preparatorianos a institutos con investigadores, etcétera. La propia participación en concursos internos, interpreparatorianos, pero también en concursos externos, las Olimpiadas de Conocimiento, la Feria de las Ciencias, etcétera. Todo eso va a fortalecer o pretende fortalecer la formación del alumno y por lo tanto mejorar el aprovechamiento escolar. Pero hay muchísimas acciones más, estas dirigidas específicamente a los estudiantes, pero definitivamente hay también acciones dirigidas hacia los profesores, la formación de los profesores, hacia la actualización de programas, etcétera, encaminadas todas hacia el mejor aprovechamiento de los estudiantes. Jesús, ¿en otros sistemas hay acciones parecidas? Sí, son nada más quizá, querría decir, de las que mencionó, las que son a nivel federal, el programa Constrúyete, algunos otros programas más específicos, pero creo que todavía son insuficientes, o mejor dicho, no es el que estén, sino cómo operan, ¿no? Es decir, por ejemplo, si donde no hay profesores de tiempo completo,
es imposible que no haya profesores al que se les pague por el ejercicio de las tutorías, pues bueno, difícilmente se van a realizar. O donde hay grupos de 60 estudiantes, o sea, imposible darles un seguimiento personalizado. De tal manera que creo que todavía hay muchas cosas por hacer. Algunos han tenido más o menos éxito y creo que sí es digno de mencionarlos, ¿no? De los que comentaron. Bueno, les agradezco muchísimo por acompañarnos en este programa y por sus valiosas contribuciones en este tema. Y a nuestro auditorio los invitamos a continuar con nosotros en los próximos programas sobre estos temas importantes para la formación de los jóvenes mexicanos. Hasta la próxima.